Buenos días, cada uno de ustedes, Señor me los bendiga. Espero que hayan pasado una bonita semana de gozo y alegría, esperando que se encuentren todos gozando de este domingo. ¿El domingo qué fecha, mija? Septiembre 24. Septiembre 24, son las 10 de la, no, las 11 de la mañana con 5 minutos. Estamos dando principio a esta enseñanza bíblica. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con usted la palabra de Dios. ¿Qué es lo que se trata? Pues enseñanzas bíblicas, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? Se respeta cualquier creencia, se respeta cualquier opinión, pero así como Dios nos dio libre albedrío o decisión propia, no hizo robots para apretar un botón y decir, adórame, alábame, no, eso es disposición, querer entender, querer aprender. ¿Por qué? Porque hay muchos engañadores, precisamente, y hay muchos que nomás sacan conclusiones por lo que oyen, no por lo que dice la Biblia. No, muchas veces me he topado con mucha gente que es que la Biblia también tiene errores. No creo yo, tendrá errores de traducción, pero no errores de la palabra de Dios. Lo presenta en diferente manera cada versión bíblica, por eso debemos tener cuidado con las versiones, qué es lo que dice, porque algunos lo cambian, otros le quitan o le ponen, que es el punto, porque lo que debemos tener cuidado, qué Biblia o qué Biblias son comparables, ¿verdad? En este caso nosotros tenemos la Reina Valera, versión antigua, y las Américas, Biblia de estudio. Las Américas se acerca un poco más al griego, claro que traducido al español, pero nos da un poco más de claridad para entender más claro qué es lo que nos dice. Como cada mañana le voy a pedir a Betsy, a mi hija que está conmigo, la familia, que me lea ella los primeramente los versículos en la Reina Valera, versión antigua, que es la Biblia que usamos para predicar también. Para comparar, pues tenemos la versión Las Américas, que ella me lea primero versión antigua a Reina Valera y luego vemos cómo nos lo presenta Las Américas. Si gusta acompañarnos, si gusta, pues, saber un poco más acerca de lo que la Biblia dice acerca de que muchas de las veces parece repetitivo, pero la Biblia tiene 1000 años o más de 1000 años que fue escrita y sigue diciendo lo mismo, sigue repitiendo lo mismo, que hay diferentes formas de expresión, pues cierto, pero tengamos cuidado que no diga algo diferente de lo que es el propósito de cada palabra. Me voy a pedir a Betsy, por favor, que nos lea la versión Reina Valera, versión antigua, que nos lea del 1 de Timoteo, capítulo 1, capítulo del 3, versículo 3 al 7. Vamos a dejar los 1 y 2 fuera, no porque no, son saludos simplemente, ¿verdad? Por eso es que pasamos al versículo 3 y llegamos al 7 para poderlo presentar en dos presentaciones. Terminamos esta parte del capítulo, que es el título de aquí en la versión Las Américas, advertencia contra doctrinas extrañas, ¿verdad? Y en la Reina Valera, Peligro de las falsas doctrinas. peligro de las falsas doctrinas. Y aquí es advertencia contra doctrinas extrañas, que en su caso es lo mismo, ¿verdad? Que es extrañas, falsas, ¿verdad? Porque pues no están en la Biblia. Nosotros nos basamos en lo que dice la Biblia y en lo que compartimos. Nos gusta, como dije, repito, no es a fuerzas, es voluntario. Muchas de las veces no nos gusta cómo nos dice las cosas la Biblia, cómo nos la presenta. Pues de ninguna manera Dios no es un dictador que viene y tienes que, es disposición, es querer, cómo puede obedecer uno sin entender de qué se trata o aceptar algo que no sabemos qué se trata. De eso, vaya la redundancia, de eso se trata, de que entendamos, conozcamos, entendamos y decidamos qué es lo que debemos hacer. Bien, sin más preámbulo, vamos a pedirle a ver si que nos lea los 5 versículos y luego pasamos a la versión las Américas. Pero antes, ver si ahora, por favor, adelante. Primera de Timoteo 3 al 7, 1, 3 al 7, dice la palabra de Dios, como te rogué que te quedases en Efeso cuando partí para Macedonia, para que requirieses
a algunos que no enseñen diversas doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendran cuestiones que la edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el fin del mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de lo cual, distrayéndose algunos, se apartaron a vanas pláticas, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el descanso de anoche, Señor, y el amanecer de esta mañana, Señor. Padre, en esta mañana venimos ante ti, Señor, a ponerte la predicación en tus manos, Señor, que tú eres el que guía y unge y usa el que está predicando, Señor. Igualmente a cada misionero, pastor, evangelista, maestro alrededor del mundo que anda presentando tu palabra, Señor. Tú síguelos cuidando y guiando, Señor. Padre, también te pedimos por cada oyente, Señor, prepara los corazones, los entendimientos, los oídos de cada uno de nosotros, Señor, y pues Padre, ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. También te pedimos, Señor, pues por cada persona, Señor, por cada situación que esté cada uno, Señor, sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, deseos, necesidades, pérdidas, enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Que tú seas el que unge, el que cuida, el que guía, el que consuela, el que sana, Señor. Y pues, Padre, todos los planes de cada uno de nosotros te los ponemos en tus manos, Señor. Tú seas el que obra en las vidas de cada persona, Señor. Tú sabes tus planes, Señor, tú conoces los planes de nosotros, Señor, pero al último, Señor, te ponemos todo en tus manos, Señor, y tú eres el que obra en las vidas de cada uno, Señor. Nuevamente, Señor, en esta mañana venimos ante ti a pedirte también por cada líder, Señor, cada líder de gobierno, de familia, cada líder espiritual. Todo te los ponemos en tus manos, Señor, que tú seas el que los sigas guiando y protegiendo, Señor. Nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues nuevamente te pedimos que prepares los corazones de cada oyente, Señor, y pues Padre, que todo sea para la bendición permanentemente tuya, Señor, y pues que todo esto sea para bendición para las personas, Señor, a nuestros oyentes. Nuevamente todo te lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, perdona nuestros pecados. Gracias, mija. Bueno, es algo tremendo, ¿verdad? Vamos a ver ahora cómo nos lo presenta la Biblia, las Américas, cómo es repetitivo muchas veces en varios capítulos, en varios títulos, en varias epístolas de Pablo, o casi en todos o en todas, hace esta advertencia. Dice el capítulo 1, versículo 3, como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñan doctrinas extrañas. 4. Ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. 5. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. 6. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. 7. Queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen, ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Hasta ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios es un libro de guía. Dios nos deja su palabra. Claro que hay mucha controversia, no porque la palabra de Dios tenga algún problema. El problema es el del ser humano, que hace precisamente caso a otras genealogías, a otras doctrinas, a otras enseñanzas, y prefieren, porque es más suave supuestamente los mandamientos, los estatutos que Dios dispone para que el ser humano desarrolle en su vida como práctica de vida. ¿Qué es lo que pasa? Que el ser humano en sí es muy, pues, rebelde, sin el afán de ofender a nadie, a la autoridad de quien sea. Si cuando estamos jóvenes, chicos, y fíjese bien que cuando estamos, no que están, cuando estamos todos chicos, en alguna manera
nos rebelamos en contra de la autoridad de nuestros padres. Cuando vamos a la escuela nos rebelamos en contra de la autoridad de los maestros. Cuando vamos a trabajar nos rebelamos en contra de las órdenes del mayordomo. Es una naturaleza, ¿verdad? Pero lo que se refiere Pablo aquí es precisamente la advertencia de las enseñanzas falsas acerca de la palabra de Dios. Si nos fijamos bien qué es lo que dice la palabra de Dios, ya lo leímos, ves, el versículo 1, el 3, perdón, como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando partí para Macedonia, que para que requirieses a algunos que no enseñasen diversas doctrinas, o sea, diversas enseñanzas. Es una sola enseñanza bíblica la que nos presenta la palabra de Dios. Por eso Pablo hace énfasis a Timoteo que se quede en Éfeso, porque tiene el mismo problema que los Gálatas, y es un problema constante, es una constante en todas las iglesias en ese tiempo. ¿Por qué? Porque era compuesta de judíos, y había judíos que estaban dentro de la religión judaizante y querían que se hiciera de esa manera. Y tuvieron un altercado. Pablo, ahí en Hechos 21, nos dice, nada más vamos a leer un versículo, pero si quiere ver el contexto, si tiene su Biblia, búsquela y lea para atrás el 19 y se da cuenta que es una disputa por lo que enseñaba Pablo. Adelante. Hechos 21 dice la palabra de Dios, después que cesó el alboroto, llamando Pablo a los discípulos, habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y partió para ir a Macedonia. Gracias. Vemos cómo Pablo, y después de que tuvo ese altercado con los de Éfeso, porque se rebelaban en contra de la autoridad de Pablo, Pablo no la tuvo fácil. Es una constante que muchas personas en ese tiempo se rebelaban en contra. ¿Por qué? Porque los judaizantes antes decían, es que tienes que seguir la ley, te tienes que circuncidar, tienes que seguir los ritos religiosos para llevar a cabo. Pero si Pablo dice, no, es que estamos bajo la gracia, déjenme seguir yendo adelante, dice, porque aquí voy a dejar a Timoteo para que los guíe y les enseñe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le pasa lo mismo que a los Gálatas. Eso lo podemos ver en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio, no que haya otro, sino que algunos os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén. Y quieren pervertir el evangelio de Cristo, la gracia. ¿Tienes que hacer? No. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, ¿qué es lo que debemos tener? Entendimiento. ¿Qué se necesita para tener la gracia de Dios en nosotros? Entender que el único camino que tenemos, la única manera de llegar a la salvación verdadera es por fe. Creer sin ver. Yo creo, pero ya me informé, ya tengo conocimiento de quién es Cristo, que es el que vino a traer la gracia. Por eso dice Efesios 2, 8 y 9. Necesita, mija, no por obras, para que nadie se glorie, porque es don de Dios. Es un regalo de Dios. Y está en Efesios 2, 8 y 9. Porque no es por obras para que nadie se glorie, porque es don de Dios. ¿Verdad? ¿Qué es lo que debemos entender? Que la gracia se nos ha presentado a todos los gentiles, como en ese tiempo a las iglesias se les presentaba a los gentiles y a los judíos. Y muchos judíos creyeron, pero muchos judíos y muchos gentiles fueron contaminados por otros que entraban a las iglesias con otras doctrinas. Por eso dice Pablo, estoy maravillado. ¿Verdad? Ahí en Gálatas 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No es que haya otros, sino que algunos os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y eso no es nuevo. Desde antes cuando cuando llegó Cristo al mundo, pisó la tierra, lo aceptaron. Saben que nació de una virgen, que fue un bebé, que creció a los 33 años.
comenzó su ministerio. ¿Qué le pasó a Cristo? ¿Le creyeron? No, no le creyeron, porque la conveniencia muchas de las veces apaga, desvía el punto principal, que es Cristo, y que hacían en aquellos tiempos. Hay un versículo que dice que el Señor hizo un azote, el Señor Jesucristo, y sacó a todos los que estaban vendiendo, haciendo negocios, y los sacerdotes pues estaban de acuerdo porque recibían tajada, cohecho, recibían un pago. Entonces que no les convenía que llegara Cristo y sacara a todos las nosotros, y lo confrontaron. Y no lo querían, porque él decía, han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones, y no les gustaba que se les dijera la verdad. Es por eso que llegamos al entendimiento, todo predicador, todo evangelista, todo pastor, cuando predica la palabra de Dios verdaderamente, no esperes que nadie te diga, no esperes que nadie te diga qué bien haces, no esperes, como creyente debemos estar expuestos a eso, porque hay muchos queriendo sacar, por decir el más entendible, más comúnmente, tajada a costa de la palabra de Dios. Como dije, y lo digo y lo repito, y no me refiero a nadie, es un comentario en general. Muchos se cuelgan de Cristo, muchos se cuelgan de la palabra de Dios, muchos se cuelgan de Dios, para un lado o para el otro, pero nunca derecho. Unos por conveniencia, otros porque a ver qué saco, el caso es de que a ver qué me dan. Y no se trata de eso, porque ya Dios ya nos dio. ¿Qué se requiere para ser salvo? Un entendimiento que Jesús vino a este mundo para dar salvación a todo aquel que en él cree. Y para darnos vida eterna. Juan 3:16 nos lo dice, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo repite mucho, sí, y lo va a seguir repitiendo. Juan 14:6 también nos dice, que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Le gustaba en ese tiempo a los sacerdotes, a los políticos? No, aunque lo entendían, sabían que era enviado de Dios, que era el Hijo de Dios, no les convino y lo confrontaban como un ser humano. Y es un error que ahora es muy común. Muchas personas, no al Señor, bueno, al Señor también porque es Dios mismo, quieren confrontar a Dios y decirle, tú te equivocaste. ¿Por qué lo hiciste así? Mira cómo estoy, como el pueblo de Israel cuando lo sacó por medio de Moisés. ¿Por qué nos traes al desierto? No estábamos muriendo de sed, no hay agua, allá comíamos carne, y es lo mismo. El seguir a Cristo tiene una consecuencia para vida eterna o para muerte, pero la decisión es cada persona. No es porque yo digo como yo quiero, ahí no hay acepción de personas, ahí es parejo, seas pobre, seas rico, seas güero, seas quien seas, ya seas el hombre más rico del mundo, porque tienes millones y millones, como quiera un día vas a ir a dar cuentas al Todopoderoso, porque está más arriba que cualquier ser, persona o millonario que tenga tantos millones y pueda controlar hasta muchas mentes y muchas personas. Al último, el que está arriba, el que va a pedir cuentas a todos, tanto al rico como al pobre, como al que gobierna, como al que roba, como al que mata. No es es que Dios se equivocó, no. Es que el pastor, bueno, ¿por qué le vamos a echar la culpa a Dios de lo que un ser humano te hizo? ¿Por qué echarle la culpa a los hermanos y a Dios de que alguien te ofendió? No todos. Simplemente no me gusta cómo predica. Pues agarra tu Biblia y ponte a leerla. ¿Para qué? Para que puedas entender de qué se trata, de qué estamos hablando. No es porque el pastor quiere, que dice la palabra de Dios. Porque otros vienen y quieren pervertir el Evangelio de Cristo para sacarte de la gracia de Dios, del regalo, del don divino. Vida eterna en Cristo Jesús. Pero ¿qué se necesita? Entenderlo primeramente y disponerlo y entenderlo, eso es lo principal. Y mayormente arrepentirnos del mal que hicimos o de los pecados que cometimos y retirarnos de eso. No que no me voy a hacer santurrón y no voy a ver a nadie. Dijo el Señor ahí en Juan 17, están en el mundo, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. ¿Quiénes no son del mundo? No está diciendo que no somos humanos, está diciendo se han separado, se han alejado de donde vivían en pecado y ahora tratan de llevar
con la ayuda de Dios, una vida separada, que es santa, que es santo. Santo o santa es separado, apartado. No que no lo vas a ver, no que no vas a tener contacto con los del mundo. Por eso dijo el Señor, cuídalos ahora tú, Padre, porque yo los cuidaba cuando estaba con ellos. No lo dice así, lo estoy parafraseando en el 17 de Juan. Pero ahora estamos bajo el cuidado de que del Padre, por medio de que del Espíritu Santo. ¿Lo entendemos? Bueno, eso depende de cada quien. Respeto la creencia de cada quien. Perdón. Perdón. Respeto la creencia de cada quien, vuelvo al tema, retomo pero es lo que la Biblia nos enseña. ¿Dios quiere algo malo para el ser humano? No, Dios quiere que sus almas, porque lo que se está peleando, es por lo que se está luchando, es por lo que se está insistiendo. El alma de cada persona tiene salvación o tiene perdición. Una u otra. Por eso muchas sectas, muchas religiones han desviado y tratado de contaminar la palabra de Dios, pero Dios es eterno y Dios castiga a aquellos. Es que Dios no sé por qué. No, sí sabes. ¿Qué hiciste tú para que Dios permita? Porque no lo hace Dios. Son tus acciones, tus decisiones, las que te llevan a pagar o nos llevan a pagar las consecuencias de cada acto que llevamos a cabo. Por eso hay muchos que contaminan, sí, y sigue insistiendo y sigue advirtiendo que hay muchos que contaminan la palabra de Dios. ¿Por qué la insistencia? Para que tengamos mayor claridad de qué es lo que quiere Dios. Repito, muchos andan buscando aquí abajo cuando la palabra de Dios nos dice buscar arriba, mirar arriba donde está Cristo sentado. Aquí abajo, ¿qué vas a hallar? Claro que vas a hallar algo y va a estar pesado. Ese es el versículo 7, ¿qué dice el 4? Perdón, me equivoqué. Dice la palabra de Dios, ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendren cuestiones que la edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Así te encargo ahora. Ni prestes atención a fábulas y genealogías sin término. Nunca acaba. Es que mi iglesia, es que mi pastor, es que mi líder espiritual. No, de ahí tenemos la verdad. La verdad es Cristo. ¿Lo tienes en tu corazón? Tienes razón, tienes la verdad. ¿No tienes a Cristo en tu corazón? Pensemos y analicemos que la palabra de Dios nos enseña que para poder tener la salvación, gracias. Te dije gracias, ya te dije 2 veces, ¿no? Para que remachando. Eh, que debemos tener esa decisión. ¿Por qué? Dejamos las cuestiones que no edifican a nadie. Nos ponemos a estudiar la palabra de Dios. Recomendamos a la gente que estudie la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que Dios muestra su amor para con nosotros. Es paciente. Nos ha mostrado su amor. Hemos correspondido a ese amor. Pues bueno, si no lo vemos de esa manera, pues depende de cada quien, repito. Dios no es dictador. Te expone por medio de predicadores, de pastores, de maestros, qué es lo que Él quisiera para que tu alma sea salvo. Pero depende de cada persona. Es que esos hermanos, es que esos, si nos ponemos a ver los defectos de todos los líderes religiosos, hay algunos que saldrían perdiendo más que otros. ¿Por qué? Porque en todos lados hay, no nomás, en los evangélicos, no nomás en los protestantes, no nomás en los aleluyas, hay en todas las religiones. Es que tenemos que tener ese cuidado de que entendamos de qué nos están hablando. ¿Por qué? Porque hay muchos engañadores y te pueden manipular. Cuando no saben hablar, tan que te embelezan, te duermen. Ah, qué bonito habla. Ah, y luego vienen las consecuencias. Es que, y es el mismo punto. Es que ese pastor no me cae bien. Es que los hermanos, es que no le eches la culpa a Dios de lo que el hombre hace, el ser humano hace. Si tú pones la vista y tu fe en un ser humano, te va a fallar. Dios nunca falla, ¿verdad? Entonces veamos qué dice la palabra de Dios ahí en Tito 1:14.
Dice la palabra de Dios, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Me atiendas a fábulas judaicas, ¿verdad? Fíjese bien cómo hace la referencia bien clara, judaicas, porque en ese tiempo tienes que hacer las cosas como los judíos, si no, no eres salvo. Y Pablo siendo del pueblo de Israel, no. ¿Por qué Pablo intervenía tanto? Porque Pablo fue enseñado por Cristo. A Pablo no lo enseñó, dice el mismo en algún versículo en la Biblia, hombre, si la enseñanza que él tiene se la dio el mismo Jesucristo. Cuando lo levantó al tercer cielo, porque lo levantó, dice él, en cuerpo no lo sé, en espíritu no lo sé, pero hace 14 años un hombre fue levantado y me enseñó, yo vi cosas que no puedo decir. Pero ¿por qué tenemos que poner tanta atención? Porque Dios eligió a Pablo precisamente. Y nos dice, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Que lo volvemos al mismo tema. Cualquier persona te puede decir, no hombre, hay otro Dios. Y rézale a quién sabe quién. Y pídele a quién sabe quién. Y órale a quién sabe cuántos. Y vas a ver, lee tantos versículos, lee los salmos. Oye, pero hay una palabra ahí en la Biblia, en Hebreos, que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo nace la fe? Por el oír la palabra de Dios. Si no tenemos eso, lea toda la Biblia y de nada le va a hacer si no la entiende. Porque también la Biblia, para entenderla, tiene que ser entendida espiritualmente. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos la capacidad, no propia, sino dada por Dios, para poder entender de qué nos está hablando, ¿verdad? ¿Qué dice ahí 1 Timoteo 6:20? Dice la palabra de Dios, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de vanas cosas y los argumentos de las falsamente llamadas ciencias. ¿No continuó? El 21. ¿Eh? El 21. A ver. Dice la palabra de Dios, la cual profesando algunos fueron descaminados de la fe. La gracia sea contigo. Amén. La gracia sea contigo. Amén. ¿Pero qué dice? Y los argumentos de los falsamente ¿qué? Falsamente llamada gracia, no ciencia, la cual profesando algunos fueron descaminados de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Que la gracia de Dios te cubra a manera que puedas entender qué es lo que nos está hablando el Señor. No se trata de criticar ninguna otra religión, repito, se respeta la creencia de cada quien, la religión de cada quien. Pero déjame volver a repetir algo que siempre digo. Ninguna religión, ni inclusive los bautistas que acá pertenecemos, salvan al ser humano. El único que salva al ser humano es Cristo por medio de la cruz, poniendo su vida y volviéndola a tomar, para darnos salvación y vida eterna a todo aquel que quiere oír, ¿verdad? Por eso dice ahí en 1 Timoteo 6, 3 y 4. 1 Timoteo 6, 3 y 4. Dice la palabra de Dios, si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe, y lo que se acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas. Amén. ¿Qué dice? ¿Maldicencias? Más sospechas. ¿Sospechas? Ok. No se asientan a la sana palabra del Señor Jesucristo. Hay cosas que el ser humano quisiera como Él dice, que fueran como Él dice. Pero Él dice, ¿sabes qué? Yo te creé a ti para que me adores, para que me alabes. Pero si no tienes en tu corazón el querer creer y entender, estás en tu derecho. Por eso dice, alguno enseña otra cosa y no se asienta a hacer las palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado.
nada sabe, enloquece acerca de cuestiones, contiendas, de palabras, de las cuales nada nace envidias, pleitos, maldicencias, malas sospechas o más ¿verdad? Las que te habías quitado. Malas sospechas, que le puse yo, no le puse. ¿Qué es lo que debemos ver? Que Dios nos dice, mira, toda esa regadera que tienes de que tiene que ser como tú dices, si no se asienta la palabra que está escrita, estás mal, estás mal. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros entendamos que Dios es más sabio que cualquier ser humano o cualquier ser creado, aún los ángeles mismos. ¿Verdad? Ese versículo 5, no, perdón, Juan 14:17. Dice la palabra de Dios, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. 1 Corintios 14. Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Efesios 5:2. Dice la palabra de Dios, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. ¿Qué es lo que nos enseña? Gracias, ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Nos deja, por eso no hago repeticiones en los versículos cuando son referencia, para que entendamos que es bíblico todo lo que se está hablando. ¿Qué dice ahí en Isaías 8:20? Dice la palabra de Dios, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si no dijeron como a esto, a la ley y al testimonio, si no dijeron conforme a esto, es porque no les aman. ¿Conforme a qué? A la palabra de Dios. Muchas personas piensan que son esto, que son lo otro. Se han hinchado, se han inflado nada más. Es que yo soy doctor. Es que a mí me reconocen. No, no estoy yo aquí para que me reconozca nadie, sino para que comunique la verdad de la palabra de Dios, la verdad de Dios que envió por medio de su Hijo para cada persona. ¿Hay esperanza para el ser humano? Claro que la hay. ¿Sabemos discernir o entender qué es el bueno y qué es malo? Sabemos. Sabemos cuando estamos actuando mal. Sabemos que hay muchas cosas que no se deben de hacer, más aún las hacemos. El 5 nos dice, Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 1:5, pues el fin del mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. amén. ¿Qué es lo que vimos? Perdón. 5, según el Timoteo 2:22 me leíste, ¿verdad? No, me leíste el 5. Según Timoteo 2:22, dice la palabra de Dios, huye también los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que evocan al Señor de puro corazón. El 23, mija, de una vez. Pero la cuestión es necias y sin sabiduría deshecha, sabiendo que engendran contiendas. Vuelve a insistir. Gracias. No te pongas a contender, a querer imponer tu creencia a fuerzas a otros, pero tampoco aceptes que vengan y te quieran imponer. No te pongas a contender con nadie, porque ¿qué vas a sacar de eso? Nada. Dice Tito 1:10. Dice la palabra de Dios, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores de las almas, mayormente los que son de la circuncisión. A ver, Tito 1:10. A ver, no defraudando, sí, ¿verdad? Antes mostrando toda buena lealtad para que No defraudando, antes mostrando toda buena lealtad. Es Tito 2:10. 2:10 me equivoqué. Como siempre, tenía que tener una equivocación. No, pero una disculpa por eso. Tito 2:10, repítemelo.
Dice la palabra de Dios, no defraudando antes, mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador Dios. Dice dice el versículo 6, en la cual, distrayéndose algunos, se apartaron a vanas pláticas. Distrayéndose algunos, ¿verdad? Dice el Señor, no defraudando, antes mostrando toda buena, ¿sí?, lealtad para andar en toda la doctrina de nuestro Salvador y Dios, ¿verdad? Vamos al 7 y cerramos. Primera Timoteo 1:7 dice la palabra de Dios, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ni lo que habla, fíjese bien lo que dicen, qué tremendo. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Es algo que tenemos que entender, que nos deja la advertencia. El ser santos no es exageradamente como muchas veces la gente lo presenta. Ah, quieren ser santos y eso. Simple y sencillamente, hay personas que no van a ninguna iglesia pero no viven en el pecado, viven separados. ¿Creen en Dios? ¿Eso los hace salvos? No, no es por obras para que nadie se glorie. Se necesita tener una fe en Cristo Jesús. ¿Las buenas obras tienen algún valor? Claro que sí. El vivir de acuerdo a la voluntad de Dios nos lleva a tener una comunión constante con nuestro Señor Jesucristo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Eso es vivir en santidad. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, me parece que en Filipenses, sed santos porque yo soy santo, que es el 7 o el 1:7, algo así. Ahora hay un versículo que dice, sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? No sé si el 2 o el 1, pero si no está bien. Bueno, pues la cuestión es de que la petición del Señor está en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, esa declaración, ¿verdad? Ser santos, separados, apartados, alejados, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos dice, volviendo a retomar, en Santiago 3:1, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Sabiendo que recibiremos mayor condenación. Por eso leímos en el 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Muchas veces personas leen la Biblia para contender, para debatir con los demás. Y no ese es el punto. Yo no me voy a poner a debatir y ningún siervo de Dios debiera ponerse a debatir con él. Porque siempre hay algunos que creen que están más arriba que los, están inflados, están hinchados. La cuestión aquí es, ¿sabes qué? Fíjate cómo desarrollas tu vida cristiana. ¿Verdad? ¿Qué dice Mateo 23:8? El porqué de esos versículos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, mas vosotros no queréis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Amén. Mas vosotros no queréis ser llamados rabí, maestro, maestro, rabí, en griego, maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Efesios 4:31 a 32, o 30 al 32, perdón. Dice la palabra de Dios, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estéis sellados para el día de redención. Toda amargura y enojo e ira, y voces y maldicencias sean quitadas de vosotros, y toda malicia, antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Amén. Es necesario que entendamos que el saber mucho nos trae una responsabilidad tan grande por el conocimiento, porque el conocimiento es poder, y sabemos y entendemos. Entonces no nos hagamos muchos maestros, porque el ser humano nunca acabamos de aprender, siempre estamos aprendiendo. El día que digamos que ya sabemos todo, no hemos sabido nada como debemos saberlo, dice la palabra de Dios. Es que
pues veamos cómo vivimos, veamos cómo si somos cristianos, realmente veamos cómo vivimos, cómo estamos desarrollando la vida cristiana delante del mundo, dando el testimonio de que somos hijos de Dios. Si realmente tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y vemos que resulta al último que se debe demostrar todo como, con amor, queriendo ser doctor, no es que no. Hay un versículo que dice que el fin del mandamiento es el amor, el 5, nacido de corazón, limpio de buena conciencia y de fe, no fingida, no falsamente. Bueno, pásele, señora Aire. ¿Quiere oír la palabra de Dios? Adelante. Es algo que debemos tener en entendimiento. No es para que estemos discutiendo, hable y hable, que no nos va a llevar a ningún lado. Contrario, cuando hay alguien que quiere ganar, nunca va a dejar de hablar. Y el hablar lleva a muchas cosas, al enojo, a la envidia, al querer imponernos. No, la palabra de Dios no se impone, se acepta como un regalo de amor de Dios para cada persona. Lo quieres a Cristo Jesús, que es el regalo, es el don inefable en tu corazón. Depende de cada quien. Lo tienes como cristiano, realmente lo tienes. Esas preguntas nos debemos de hacer, no se trata de juzgar a nadie, pero sí de incitar, de advertir, de exhortar. Dios está al tanto. Mira la maldad cómo se ha multiplicado. Mira, y cómo se multiplicará en los próximos años. Un 10% más grande de que lo que está ahorita. ¿Cómo lo sé? Mira el tiempo pasado, mira ahora, y verás cuánto se ha multiplicado la maldad. Espero que sea de bendición para ustedes. El Señor los bendiga. Oremos. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por estos momentos tan bellos y hermosos. Bendice tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio que me das de poder compartir tu palabra con aquellos que quieren. Bendícelos, protégelos y líbralos de todo mal. Sé con nuestros hermanos, sé con tus siervos que están predicando en estos momentos tu palabra, con predicadores, pastores, misioneros, obreros, maestros, todo aquel que esté involucrado en tu ministerio, Señor. Bendícelos, pues. Ponemos todo en tus santas manos, pidiendo perdón de nuestros pecados, en Cristo Jesús. Amén.